Ok, hay lugares que por más lejanos que estén, uno siente que ya conoce, ¿cierto? Que están en las películas, que están en los libros, que están en las historias de otros viajeros, como por ejemplo Egipto, Turquía, Marruecos, incluso Dubái. Pero hay otros que han permanecido al margen, y no porque no tengan historia o cultura, todo lo contrario, sino porque durante mucho tiempo simplemente no se dejaban ver. Entonces, hoy vamos a hablar de esos 2 territorios que estaban un poco, cerrados, que son Arabia Saudita y Omán. Arabia Saudita ha estado cerrada al turismo, o estuvo cerrada al turismo internacional durante décadas, hasta hace pocos años que se abrió a los viajeros. Sin embargo, esa apertura lo está haciendo con cuidado y lo está haciendo con condiciones. Y eso lo convierte en uno de los destinos más intrigantes del momento. No es un país fácil de leer, no basta con ir y mirar, hay que saber interpretar qué se muestra, qué se omite, qué se está negociando culturalmente en esta apertura histórica. Por eso, más que un destino, Arabia viene siendo como una conversación. Es una conversación entre su pasado tribal y religioso y esa ambición moderna que nos está deslumbrando a todos. Y también entra Omán, porque mientras Arabia se redefine, Omán ya prácticamente resolvió su relato, porque lleva décadas siendo un país estable, profundamente enraizado, con una forma de vida mucho más pausada, más sobria. Omán no compite con nadie, no vende el espectáculo que vende Arabia Saudita, con lo cual eso hace que lo reciban a uno, que, pues, que Omán se reciba o uno reciba este país con un poquito más de dignidad propia de ellos, ¿no? Y esta combinación de ambos países, mm, digamos que no la hice por capricho, sino que es una decisión pensada, es una decisión milimetrada, es una decisión cultural, porque recorrer Arabia Saudita sin Omán sería ver solo la tensión del cambio. Y hacer solo Omán sin Arabia sería perder la oportunidad de comprender ese contraste, porque juntos permiten algo muy raro en el mundo actual, que es asomarse a dos versiones posibles del mundo árabe contemporáneo. Una que está buscando cómo ser moderna sin perder su autoridad religiosa, y otra que ha conservado su esencia sin renunciar al presente. Entonces, no es un viaje, como siempre digo, para ir tachando sitios en la lista, sino que es un viaje que requiere una disposición a observar con detenimiento, a escuchar más que a fotografiar y a dejarse sorprender por países que apenas están empezando a contarse a sí mismos. Y lo más importante es que esto no va a estar así para siempre como está ahora, porque Arabia está en plena transformación, Oman está empezando a recibir más atención, entonces yo creo que el momento es ahora. Y tener el privilegio de recorrerlo, pues, al estilo Paideia, es decir, con guías culturales, con estructura, con contexto, marca toda la diferencia, porque si no, es como ir a Dubái y volver. Antes de empezar, a recorrer estos 2 países, vale la pena tener claro 3 ideas clave que necesito que ustedes, digamos, como interioricen como futuros viajeros a estos países. 3 cosas que no suelen estar en los folletos, pero que marcan la forma en la que se vive y se entiende esta región. Entonces, primero, entender que esto fue una encrucijada antes de que fuera un destino. Aunque muchos piensan en Arabia y se van a sorprender con lo que les voy a mostrar, y piensan como si fuera un desierto uniforme, todo desierto, pues no, ha sido históricamente una tierra de intercambio. En Arabia tuvimos rutas del incienso, caravanas de camellos, tribus nómadas, comerciantes que unían África, Asia y el Mediterráneo. Y desde antes del Islam, aquí se movían productos como perfumes, como metales, como ideas y como saberes. Hay un lugar muy especial que vamos a ver, que se los voy a mostrar y se van a quedar encantados, que es Al-Ula, que vamos a visitar, y eso era una parada clave entre Petra y la Meca. Y Omán tenía conexiones marítimas con la India, con Zanzíbar, con Persia. Es decir, aunque hoy lo veamos como un rincón lejano, esto ha sido siempre un centro, pero un centro que se protegía pues del exceso de exposición o que quedó por un tiempo, digamos, silenciado o subordinado a potencias coloniales europeas tal vez, que ahí se nos perdió un poquito también el rastro de ellos.
Dos, que el Islam no es igual en todas partes. Esto lo tenemos que tener clarísimo. Hay muchas formas de Islam. Sabemos que Arabia es el corazón espiritual del Islam suní, ¿cierto? Porque ahí están la Meca, ahí está Medina. Pero en este viaje vamos a descubrir que el Islam también tiene matices. Arabia representa la ortodoxia wahabita, que dominó la política durante décadas, pero también está en plena revisión de su imagen. Y Omán, en cambio, practica un tipo de Islam que se llama el Islam ibadí, que es menos conocido, pero es más tolerante internamente y con una espiritualidad más sobria. Vamos a ver mezquitas, sí, pero también vamos a ver cómo la religión se expresa de maneras muy distintas y cómo esas diferencias modelan la arquitectura, los códigos sociales, hasta la manera de mirar al extranjero. Eso es lo que yo quiero que veamos esos contrastes, sabiendo que el Islam no es uno solo. Y tres, que el presente no se entiende sin el petróleo, pero tampoco solo con él, porque es muy fácil caer en la idea de que todo lo que hay aquí es producto del petróleo. Y sí, el boom del siglo XX transformó completamente estos países. Riyadh creció en vertical, mientras que Mascate controló cuidadosamente su expansión. Pero hay algo mucho más profundo. El petróleo pues trajo dinero, pero también trajo presión porque Arabia ahora quiere diversificarse, atraer visitantes, repensar su identidad, es decir, diversificar su fuente de ingresos. Y Oman usa sus recursos para mantener su estilo de vida sin grandes sobresaltos. Por eso, pues al caminar estos países hay que saber mirar más allá del lujo o de la infraestructura nueva, porque lo que interesa es lo que se ha elegido conservar, lo que no se ha vendido y lo que todavía nos puede contar una historia. Entonces, si uno viaja con estas tres ideas en la cabeza, todo lo que vamos a ver después, los oasis, los zocos, los fuertes, las ciudades del desierto, van a cobrar otra dimensión. Ahora sí, entonces comencemos a ver nuestro recorrido. Empezamos por Arabia Saudita, que es un país que hasta hace muy poco era prácticamente inaccesible para el viajero cultural. Y lo que sabemos de él suele venir de los titulares, de los reportajes internacionales o de fotografías aéreas de peregrinaciones, ¿cierto? Es como lo que más vemos, el peregrinaje a la Meca. Pero una cosa es Arabia en los medios y otra muy distinta es pisarla, recorrerla y detenerse en sus capas. Nuestra entrada va a ser por Riyadh. Riyadh es en español, Riyadh en inglés. Cualquiera de las dos acepciones me van a oír de pronto que a veces digo una, a veces digo la otra, pero estamos hablando del mismo sitio. Entonces entramos por Riad, que es la capital administrativa del país, una ciudad que ha crecido en medio del desierto en un ritmo muy vertiginoso, como pueden ver en las fotografías. Es, tiene autopistas, tiene centros de convenciones, tiene rascacielos futuristas. Pero en Riad vamos a irnos un poquito atrás también en el tiempo. Y lo primero que vamos a hacer es ir hacia las raíces del reino saudí, a Diriyah. No es solo un sitio arqueológico bien restaurado. Esto tiene importancias históricas brutales porque es el punto exacto donde se firmó la alianza entre la familia Al Saud y el clero wahabita en el siglo XVIII. Y esa alianza no fue religiosa solamente, fue el pacto fundacional del primer Estado saudí. Allá literalmente empezó todo. Estamos hablando de que Arabia Saudita es un país muy joven como Estado moderno, ¿sí? Siglo XX apenas. Eh, entonces, pero no es que no tenga una historia de ahí para atrás. Lo que pasa es que la construcción del Estado se formalizó, digamos, en el siglo XX, pero ya venía con unas tradiciones y unas historias y unas culturas y unas civilizaciones que ellos se habían negado, digamos, a mostrar precisamente porque hacían parte de un pasado preislámico. Diriyah no se visita como pues quien se recorre unas ruinas, simplemente no, se camina con la conciencia de estar en el escenario donde nació una idea de nación profundamente marcada por una visión estricta del Islam, que es el wahabismo, y esa visión pues sigue modelando de cierta manera las decisiones políticas y culturales de hoy. Volvemos al centro de Riad para ver el fuerte Masmak, que es símbolo de la
de esa unificación moderna del país, cuando Ibn Saud lo reconquistó a punta de espada por allá en 1902. Y en pocos lugares se puede leer tan claramente la transición entre las estructuras tribales del desierto y la configuración de un Estado ya centralizado. Eso también lo vamos a ver eh, en el Museo Nacional, que nos va a complementar esa historia. Desde la prehistoria de la península hasta el surgimiento del Islam y el descubrimiento del petróleo. De hecho, es tan poco conocido este museo que casi no conseguí fotografías que no tuvieran marca de agua. Pero más allá de las vitrinas, lo que uno ve es cómo Arabia Saudita está tratando de construir una narrativa de sí misma. Es que esto es lo más interesante, o lo que a mí, por ejemplo, me da más curiosidad ir a ver, que es una narrativa que se hace apenas pues que hace apenas una década no le interesaba contarle al visitante extranjero. Cerramos la jornada con el Palacio Murabba, que es construido por el rey Abdulaziz en los años 30, viene siendo el abuelo, perdón, el padre del actual rey. No es monumental, pero es muy importante, porque es donde se mezclan por primera vez las formas de ese poder tribal y las aspiraciones de modernidad, así como el fuerte que vimos. Y todo lo que vendrá después, los megaproyectos, las ciudades futuristas, arranca simbólicamente ahí, y estando ahí vamos a entender por qué. De Riyadh vamos a volar en un vuelo interno hacia, como pueden ver en el mapa, hacia Al Ula. Y ahí digamos que todo cambia, porque esto va a ser otro mundo. Al Ula es un desierto de piedra y de silencio, pero lleno de huellas. El Ula fue una parada clave en las rutas del incienso que conectaban el sur de Arabia con Petra, con Damasco y con el Mediterráneo. Hoy sigue conservando esa atmósfera de lo que alguna vez fue, es decir, un nodo de paso entre dos mundos. Allí visitamos Madain Saleh, que es el primer sitio saudí declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si yo les dijera que esto, o sea, que esto no es Arabia Saudita, lo primero que hubieran pensado es que esto es Jordania. Pero es que esta ciudad, Madain Saleh, es la ciudad hermana de Petra, con una diferencia crucial, que aquí no están las masas que encontramos en Petra. Estas tumbas fueron hechas también por los nabateos, los mismos que construyeron Petra, y están talladas en la roca con la misma sofisticación que en Jordania, pero lo que se siente es una especie, no sé, como de respeto intacto, porque las tumbas aparecen solas frente al desierto abierto y eso cambia la forma en la que uno las recibe. Aquí hay que caminar despacio, leer con los ojos, dejar que el silencio complete lo que falta. Es que estar rodeado de desierto cambia completamente la experiencia, que es diferente a Petra, que está encajonada en un cañón. Visitamos también el oasis, perdón, visitamos Dadán, que fue capital de un reino que antecedió al Islam, más o menos 1000 años antes. Y las tumbas de los leones están talladas en acantilados rojizos, que se ven ahí como unos cuadritos en la esquina superior derecha. Esos son leones. Y son leones que parece que estuvieran custodiando el pasado. Em, Aquí está un sitio que se llama Jabal Ma, que es el famoso archivo al aire libre, porque encontramos inscripciones en antiguos alfabetos que nos muestran cómo este territorio fue un lugar de culto, de comercio y de encuentro de pueblos. Y no son decorativas, son evidencia de una civilización que pensaba, que escribía, que debatía con sus dioses. En ese desfiladero uno camina entre muros naturales llenos completamente de inscripciones y se da cuenta que la historia no solo está en los museos, sino que está ahí también, sin vitrina, en- estampada en la roca, en pleno desierto. Ahora sí vamos al oasis. Em, este oasis es pues digamos, como la antigua ciudad de Alula, o sea, donde está, digamos, la concentración urbana. Y allí pues una familia local nos va a abrir su casa para tomar té, vamos a ver cómo viven ellos allá y también vamos a ver pues, por supuesto una de las postales hoy en día más famosas de Arabia Saudita, que es la famosa roca del elefante. Ahí vemos más o menos que sí se parece a un elefante, que es esa formación natural
sacada como una escultura, ¿no? Pero para los locales, esta roca es un símbolo de la región, em, pero es como un emblema geológico. Y para nosotros es un recordatorio de que en el desierto hasta la piedra, pues, puede narrar algo. Y durante estas 2 noches que vamos a pasar en Al-Ula, nos vamos a alojar en un hermoso refugio entre las formaciones de roca, pues, sí, de roca rojiza, ahí en plena extensión del desierto. Y el silencio ahí no es solo ausencia de ruido, es una presencia envolvente. Entonces el paisaje cambia de color con la luz del día, el, el desierto o esas rocas que ustedes van a ver les va a cambiar el color una vez ustedes abran la ventana por la mañana, cuando regresemos al atardecer o al mediodía va a estar de otro color. O sea, esto es una experiencia eh, sensorial increíble. No hay monumento que supere esa experiencia de estar ahí afuera, mirar el desierto, cómo cambia. Desde Alula empezamos un recorrido terrestre, seguimos por carretera hacia el norte, hacia una ciudad que se llama Tabuk, pero antes de llegar a Tabuk pasamos por este wadi. El wadi son como cañones, em, que se llama Wadi al-Disa. Es conocido como el Valle de las Palmeras. Y aquí el paisaje nos vuelve a cambiar, porque aquí vamos a encontrar ya no solo desierto completamente, sino que vamos a encontrar ríos, vamos a encontrar huertos, vamos a ver acantilados. Nos vamos a cruzar con pastores, con agricultores que siguen usando métodos tradicionales. Y este trayecto nos empieza a revelar otra Arabia, la que no aparece en los planes de desarrollo ni en los discursos oficiales, sino una Arabia rural, más ecológica, más viva. Y la joya de este tramo es Jabal al-Alwas, que es la montaña más alta de la región, que es conocida por sus pues, ocasionales nevadas. En la época en la que vamos a ir es posible que tenga algún rastro de nieve. Y para algunas corrientes religiosas es incluso un lugar sagrado porque es vinculado con antiguas tradiciones que mencionan montes de revelación. Y desde allá arriba, el silencio, ay, Dios mío, a ustedes les va a parecer que el silencio es total. Es uno de esos lugares donde se siente que uno está en equilibrio, que uno está donde tiene que estar. Y desde Tabuk volamos, ahí les muestro en el mapita más o menos, pues como para que se hagan una idea, desde Tabuk, que es un poquito más al norte que Alula, volamos a la costa del Mar Rojo y llegamos a una ciudad completamente distinta, porque en esta ciudad hay comercio, hay arte, hay modernidad, pero también hay historia. En Jeddah, principalmente, vamos a visitar el barrio de Al-Balad, la ciudad vieja. em, pues, ¿qué les digo? Tiene postales bonitas, tiene calles muy bonitas, otras no tanto, pero básicamente es como esa nostalgia antigua, ¿no? Con casas hechas de coral, con balcones de madera tallada, para mostrarnos que la arquitectura aquí no simplemente decora, sino que es una adaptación perfecta al clima, al comercio, a la vida portuaria. Vamos también a recorrer la Corniche, que es como este malecón. Vamos a ver la fuente del Rey Fahd y la famosa mezquita flotante. Pero lo más interesante ocurre al día siguiente, pues en mi opinión, que es que nos vamos en tren de alta velocidad a Medina. No podemos ingresar a la mezquita del profeta porque no somos musulmanes, pero sí visitamos el Museo de la Biografía del Profeta y la Civilización Islámica. Es un recorrido, perdón, es un recorrido cuidadosamente curado con tecnología avanzada que narra la vida del profeta desde una perspectiva profundamente devota, pero también accesible al visitante extranjero. Es decir, ir, al, ir a la Meca del Islam, literalmente, bueno, esto es en realidad Medina, no es la Meca. A la Meca no podemos ir, evidentemente, porque si uno no va a la Cava, pues ¿a qué va? A la Meca, ¿no? Pero entonces en Medina sí podemos ver cómo se vive la raíz fundamental del Islam sunita, que es esta, esta ciudad. Medina fue la primera ciudad donde el profeta Mahoma hizo su comunidad o su primera mezquita o su Umma, que es la comunidad del Islam. Y es uno de los espacios que incluso sin compartir la fe,
permiten entender su fuerza, cómo se transmite una historia, cómo se sostiene una comunidad de fe a lo largo de los siglos, cómo se construye una ciudad sagrada. Y con Medina terminamos nuestro recorrido por Arabia Saudita, que es un país que está dejando de ser opaco, pero que sigue siendo complejo, que muestra solo lo que quiere mostrar y por ese acto pues revela tanto como lo que oculta. Es decir, no es un país para ver, es un país para leer con atención y con mucha mentalidad y curiosidad cultural. ¿Les pareció corto el recorrido? Puede ser. A mí me pareció relatárselo, pero en realidad son 9 días que estamos en no, esperen que estoy confirmando, son 10 días que estamos en Arabia Saudita. Entonces, me parece que el recorrido está fenomenal. Una vez de Arabia Saudita salimos hacia Omán, em, y después de toda esta intensidad política, religiosa y arqueológica de Arabia Saudita, porque es que Arabia Saudita todo ese espectáculo, ustedes van a ver en las noches en Riyadh o en Jeddah, esa vida vibrante y moderna, pues nos vamos hacia Omán, y donde vamos a sentir que el contraste es total. Aterrizamos en Mascate, Moscate o en inglés Muscat, y es como si bajáramos el volumen. La ciudad es blanca, es ordenada, es silenciosa. Aquí en esta capital no hay rascacielos, no hay tráfico caótico, aquí no hay exceso. Todo ha sido regulado para preservar una estética muy sobria, muy acorde con el paisaje. Y no es casualidad, porque Omán es un país que ha decidido crecer a su manera, sin competir con los vecinos, sin entrar en la lógica del espectáculo de Dubái, de Abu Dhabi, de Arabia, no, o sea, Oman dijo, el espectáculo para ellos, aquí nos vamos a centrar en nosotros. Entonces, en esta capital empezamos recorriendo una parte de la ciudad que es fundamental, es una parada esencial, que es la gran mezquita del Sultán Qaboos. No solo es una obra de arquitectura imponente, sino, sino que es un manifiesto estético y espiritual del país. Aquí encontramos el mármol blanco, las alfombras tejidas a mano, los candelabros de cristal. Todo comunica una idea de refinamiento sereno, de fe sin ostentación. Esta es una de las pocas mezquitas del Golfo que están abiertas a no musulmanes. Y eso ya nos dice o nos empieza a hablar un poco mejor del talante omaní, que es un islam mucho más tranquilo, por decirlo de algún modo. Visitamos luego Bait al-Zubair, que es un museo privado que conserva colecciones familiares de armas, de vestidos, de joyas, de mapas antiguos. Es decir, no es un museo nacional en el sentido grandilocuente, pero eso lo hace muy interesante porque aquí se ve la historia cotidiana, la vida real del país, más allá de los discursos oficiales de un museo nacional. Luego caminamos por el Zoco de Mutrá, no crean que no los voy a dejar comprar, por supuesto que sí. Es uno de los zocos más antiguos del Golfo, no está montado para turistas, es un mercado que sigue funcionando para la gente local. Eh, Aquí encuentran perfumes, dagas, incienso, orfebrería, y lo que se vende aquí tiene historia, no solo precio. Lo que se huele ahí, sobre todo el incienso de Dhofar, que fue una de las riquezas legendarias del país, nos va a conectar con esas rutas comerciales que cruzaban el desierto hasta Yemen y desde allí hacia el mundo antiguo, porque si bien en Asia Central tenemos la ruta de la seda atravesando todo el panorama turístico, aquí nos vamos a concentrar es en las rutas del incienso. También pasamos frente al Palacio Al-Alam, que es la residencia ceremonial del sultán. No se puede visitar por dentro, evidentemente, pero su arquitectura es muy llamativa. Hay una mezcla de tradición omaní con geometrías un poco futuristas o setenteras, podría yo decir, pero lo interesante es que está rodeado por unos fuertes portugueses que aún vigilan la costa. Y me dice, ¿fuertes portugueses? Sí, porque Omán fue colonia portuguesa en el siglo XVI y durante muchos siglos controló sus rutas marítimas claves entre la India, el Golfo Pérsico y África Oriental. Y ustedes saben que donde los portugueses estuvieron es porque era realmente importante para el comercio. Y desde Mascate salimos de carretera hacia el interior,
Y aquí empieza, digamos, otra dimensión del país. Esto ya va a ser un poquito más em, rural, por decirlo de algún modo. La primera parada es Fanja, que es un pequeño, pequeñísimo pueblo, pero con unas vistas espectaculares. Es considerado como la puerta al interior. Y aquí lo que impresiona no es un monumento, sino esa relación entre el asentamiento humano y el paisaje, porque tenemos arquitectura de barro, tenemos cultivos en terraza, tenemos palmeras datileras. Es un lugar que resumen en pequeño cómo se vive el desierto con dignidad. Seguimos hacia Birkat al-Mous, que es un antiguo poblado en ruinas, parcialmente habitado, situado junto a un oasis. Aquí vamos a ir de oasis en oasis. Y aquí todavía funciona el sistema de riego tradicional llamado Falag, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. No porque sea una tecnología súper wow, sino porque sigue funcionando con una precisión milimétrica. Desde hace miles de años, el agua corre en canales que se reparten entre parcelas de cultivo de manera equitativa y ese sistema, pues, habla sobre un tipo de comunidad que se formó aquí, una comunidad que valora la sostenibilidad, la cooperación y la continuidad y sobre todo la comunidad en sí. Nuestra siguiente base será Nizwa. Hay una ciudad preciosa, fue antigua capital del país, fue el centro religioso, comercial y militar durante siglos. Aquí visitamos, evidentemente, pues el fuerte con esa torre redonda, con defensas diseñadas para resistir asedios, pero más allá del edificio, lo que impresiona es su conexión con el presente, porque sigue siendo un símbolo de autoridad cultural. Es una ciudad preciosísima. El Zoco de Nizwa, que es otro punto donde pueden hacer compras, este zoco merece un poquito más de tiempo. Aquí se vende plata trabajada a mano, tenemos los kanyards, que son las dagas tradicionales omaníes, encontramos tejidos, encontramos especias, nada está puesto para mostrar, todo sigue su curso, el mercado es funcional, no es escenográfico, es decir, es muy auténtico. Y uno puede pasar horas viendo cómo se negocia, cómo se prueba, cómo se heredan formas de comerciar que no han cambiado en siglos. Yo no los voy a dejar horas para que hagan eso, pero hagan de cuenta y van a poder, digamos, intentar dilucidar esto que les estoy diciendo. Bien, pues desde Niswa nos centramos en el desierto espectacular de Guajiba Sands, las arenas de Guajiba. Y aquí el paisaje pues vuelve y cambia por completo, porque tenemos estas dunas anaranjadas que son suaves, que son móviles. Este es el territorio de la tribu Bani Wahiba, que todavía incluso mantiene algunas prácticas beduinas. No vamos de paso, dormimos en un campamento en medio del desierto y esa noche es clave, no por el silencio, que es absoluto, como les dije en el otro desierto también, sino porque se experimenta una forma de estar que casi ha desaparecido, una forma de orientarse por las estrellas, de cocinar en arena caliente, de entender el tiempo de otra manera. Pero antes de llegar a ese desierto, eh, paramos en este wadi, que se llama el Wadi Bani Khalid o Wadi Bani Khalid, que es uno de los wadis más hermosos del país. Son cañones con piscinas naturales de agua turquesa. Y aquí, a pesar de tener un clima árido, pues resulta que están muy bendecidos por el agua que fluye todo el año. Entonces, aquí la gente se baña, los niños juegan y uno entiende que Oman no es solo desierto, es agua escondida, es geografía que se va, digamos, como protegiendo a sí misma y que por favor lleven el vestido de baño. Después, desde el desierto, bajamos hacia la costa a una ciudad que se llama Sur. Así se llama la ciudad. No es que estemos en el sur, sino que se llama el Sur. Sur es una ciudad portuaria con una historia marinera impresionante. Esto es impresionante, porque aquí se construyeron los famosos dhows, que son esos barcos de madera tradicionales que navegaron con comercio hasta la India, hasta Zanzíbar, y vamos a visitar los astilleros donde se construyen pues, algunos de estos barcos, y lo interesante es que se construyen sin clavos, como hace siglos. Entonces vamos a ver cómo es que hacen para mantener todo ese casco unido. Sur no es monumental, porque ya les dije que en Oman no vamos a encontrar la monumentalidad de Arabia.
pero Sur es atmosférica, Sur huele a mar, a madera, a sal vieja, Sur es un encanto. Desde Sur vamos a pasar un día y una noche en Ras Al Jeans, que es uno de los momentos o un momento muy especial del viaje, porque en la playa por la noche, guiados por expertos locales, por supuesto, y de manera muy respetuosa, vamos a observar, si la naturaleza lo permite, ese proceso de anidación de la tortuga verde. Es el único lugar del mundo donde se puede hacer esta observación de forma controlada. Y es una lección silenciosa de vulnerabilidad y de persistencia, porque pues aquí no tenemos luces, no tenemos flashes, solo el sonido del mar y el movimiento lento de esa tortuguita, de esa especie que ha sobrevivido millones de años. Esto está pensado para ser supremamente ético, así que digamos que no se preocupen en ese sentido. Y la última parada antes de volver a Mascate es Divab, que es donde se encuentra Biman Sinkhole, que es un, bueno, sinkhole en inglés sería, ¿no? Que es un cráter natural que se ha llenado de agua color esmeralda. Es otra de estas joyas geológicas. No se llega por carretera asfaltada, hay que desviarse, hay que caminar un poco, hay que bajar. Y cuando se llega al espectáculo es inesperado. Es decir, las fotos no le hacen justicia a este lugar tan bonito. Es una piscina natural, perfecto, así en medio de la piedra, para hacer un cierre visual de esos que uno no se inventa, sino que están ahí para clausurar un viaje maravilloso. Porque después de este día, al día siguiente, volvemos a Mascate para la última noche, dormimos en Mascate y regresamos ya a casa. Ahora que ya recorrimos el corazón del viaje, pues paso a darles algunos datos prácticos para que se puedan imaginar cómo está pensado todo esto en términos logísticos. Lo que sigue, pues no es lo más emocionante del viaje, por supuesto, pero sí es lo que les da confianza y estructura al proyecto. Este es un viaje relativamente largo, son 17 días en total, del 29 de enero al 15 de febrero. Las fechas están escogidas para que sean fuera de temporada alta, con buen clima, tanto en Arabia como en Omán, y sin aglomeraciones. Esa decisión, pues, la hicimos pensando que es un viaje cultural que necesita espacio, que necesita luz y que necesita ritmo. El grupo lo vamos a hacer reducido, mínimo, digamos, el mínimo para darle continuidad al viaje son 15 personas, y yo creo que ese sería también el máximo. El máximo sería alrededor de eso, 15, 17, pero queremos hacer un grupo pequeño. Viajamos siempre juntos, con transporte privado, con guías locales en español, además, pues, de mi acompañamiento en todo momento. Em, Moverse por Arabia Saudita y por Omán no es fácil, es decir, no es que uno coja trenes, no es que haya buses públicos, no. Aquí o usted alquila un transporte privado o no llega a muchos de los sitios. Incluye todos los alojamientos, en Arabia y en Omán, en hoteles 4 estrellas superior, están muy bien seleccionados. Ya, digamos que los resorts del desierto son 5 estrellas. Ya conocieron, ya les mostré el de Al Ula y el de eh, Wabi Sands, pero también hemos buscado en cada lugar opciones, pues que no sean solo de confort, sino de coherencia estética y logística del viaje. Por ejemplo, en Sur, los hoteles o los hospedajes allá son muy del estilo de la ciudad. Entonces tenemos un resort allá al frente del mar, allá donde las tortugas, pues al ladito de donde las tortugas, que es muy auténtico, muy bonito. De todos modos, en el brochure ustedes van a encontrar los nombres de los hoteles para que los puedan ir viendo. Están incluidos todos los desayunos y las cenas, lo que nos va a dar una libertad durante el día para movernos sin rigidez, ajustar los horarios a lo que cada jornada nos vaya demandando. También incluye todas las entradas, los vuelos internos, el vuelo de Riad a, eh, a Mascate no es un vuelo interno, es un vuelo internacional, con lo cual no está incluido, pero dentro de Arabia sí están incluidos. Está incluido también el tren rápido a Medina, los traslados en 4x4 en el desierto, los traslados terrestres en el bus moderno con aire acondicionado. Y por supuesto, pues todos mis viajeros estarán cubiertos con un seguro médico internacional, incluido también en el precio, y van a tener acceso a nuestro programa de preparación cultural previo al viaje, que va a estar espectacular, porque es que aquí sí hay que empezar casi que de cero,
porque es muy poco lo que sabemos o lo que digamos que tenemos en el imaginario colectivo, que hay que ir también desaprender para aprender. Este curso de preparación está diseñado para entender lo mejor de los contextos históricos, religiosos y políticos que vamos a visitar. Y ese programa, pues lo trabajaremos antes de viajar con contenidos creados por nosotros mismos. En cuanto a los documentos, necesitamos un pasaporte con al menos 6 meses de vigencia a partir de la fecha de entrada y los colombianos requerimos visa para Oman y para Arabia Saudita. Em, la de Oman sé que es electrónica y la de Arabia Saudita tengo que confirmar si para colombianos, porque también tienen una visa electrónica, pero no funciona para todas las nacionalidades. En todo caso, nosotros los acompañamos en esos trámites, es decir, ustedes no van a hacer nada solos. Si se están preguntando por el ritmo del viaje, pues no es maratónico, hay movimientos, sí, porque el itinerario es completo, está diseñado para caminar, pero está diseñado para caminar con calma, con tiempo para procesar lo que se ve, no vamos a correr, vamos a entender. El precio del viaje por persona en acomodación doble es de $8.715 y para habitación individual es de 11.895. Ya lo sé que tenemos un suplemento de individual bastante costoso, pero son países que todavía son muy costosos. De hecho, Arabia Saudita es más costoso que Dubái. El valor incluye todo lo que les acabo de mencionar. Lo único que no están incluidos son los tiquetes internacionales, los gastos de visa, las propinas, que sí están presupuestadas pero no incluidas. Si desean ustedes algún seguro de cancelación, es opcional, pero es recomendable. Y intentamos incluir lo más que pudimos porque sabemos que Arabia, especialmente Arabia, más que Omán, pero también son países costosos. Los pagos los podemos hacer por partes, se reserva el cupo con $500 y luego hay cuotas distribuidas entre septiembre, noviembre y enero, lo que permite, digamos, planear el viaje ustedes con tiempo y sin presiones. Y algo muy importante es que ustedes no están solos, los vamos a acompañar durante todo el proceso, desde la inscripción hasta que regresen a la casa, van a tener a todo nuestro equipo pendiente, resolviendo, gestionando, acompañando, y pues eso también hace parte del viaje. Con este viaje, pues no estamos proponiendo simplemente recorrer 2 países, lo que estamos proponiendo es entrar en un mundo que todavía no ha sido explicado del todo. Arabia Saudita y Omán no son destinos fáciles, ni para los viajeros, ni para los operadores turísticos. Y justamente por eso son tan valiosos, porque no están saturados, porque todavía sorprenden, porque exigen una mirada preparada, paciente, respetuosa. Entonces, la pregunta aquí que ya les queda a ustedes es muy simple. ¿Van a esperar a que estos lugares se masifiquen y se vuelvan tipo Dubái o van a conocerlos ahora cuando todavía se pueden recorrer con tiempo, con mirada, con acompañamiento y con sentido? Si este viaje les llama, les resuena, como dicen ahora, si sienten que esto va con ustedes, es el momento de decirlo. No necesitan tomar una decisión final hoy, pero sí es importante que empiecen a pensar en dar el primer paso, en reservar el cupo, en asegurar su lugar, porque como les dije, los grupos son pequeños, ya tenemos casi la mitad del grupo, así que si están interesados, no lo duden más. Y pues estas condiciones y este itinerario están pensadas realmente para quienes viajan en serio. Después de esta sesión, ustedes van a recibir un correo con toda la información. Allá podrán resolver dudas, ver el detalle de los pagos, confirmar su interés. Si prefieren, pueden escribirme directamente por WhatsApp, darme una llamada. Yo estoy aquí para ayudarles a decir con claridad, sin presión, con información muy completa. Y si deciden venir, pues nos vamos juntos a caminar por allá entre las ruinas, esas ruinas que todavía, pues que ya se están haciendo famosas, pero todavía no están llegando así las hordas de turistas. Vamos a ir a sentarnos bajo un cielo estrellado allá en el desierto y a entender de verdad 2 culturas que han estado demasiado tiempo mal contadas. Entonces, pues espero verlos muy pronto y ojalá sea en el desierto. Algo que no les conté antes ya de darles la palabra por si tienen dudas o preguntas, es que la ruta aérea está pensada para irnos vía Estambul. Ustedes saben que a mí me chifla y me fascina Turkish Airlines, pero sobre todo porque Estambul nos permite unas conexiones bastante fáciles. Es la ruta más directa, Bogotá-Estambul, Estambul-Riyadh, Mascate, Estambul, Estambul-Bogotá. Si tienen rutas diferentes, porque tienen sitios de origen diferentes, lo miramos, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su atención, por
por dejarme entrar nuevamente en sus pantallas y espero que se animen a viajar conmigo en este viaje tan espectacular. Buenas noches y un abrazo a todos.